El polígono montañoso de Kolangaslu llevaba más de 20 años guardando un secreto que Teherán consideraba a prueba de todo. Bajo esa masa de roca dura, a una profundidad de entre 80 y 100 metros, dormía la instalación nuclear de Fordo. Túneles reforzados con concreto en múltiples capas. Sistemas de filtrado de aire independientes y miles de centrifugadoras girando sin descanso. Casi 300 pies de piedra sólida separaban ese complejo de la superficie. Y esa noche, todo ese cálculo geológico iba a ser puesto a prueba por una sola máquina. El bombardero furtivo Espíritu de la Fuerza Aérea de Estados Unidos había despegado horas antes desde la base aérea Whiteman en el estado de Missouri. Su ruta cruzaba el océano entero rumbo a Oriente Medio, una travesía de más de 30 horas continuas de vuelo, con reabastecimientos en pleno aire en la oscuridad total, sin margen de error. Dentro de la cabina iban 2 pilotos que llevaban más de un día sin dormir, sosteniendo el peso físico y mental de una misión que ningún manual había ensayado antes con un arma real sobre un objetivo así. Bajo sus alas, el bombardero cargaba no una, sino 2 unidades del arma convencional más pesada jamás usada en combate. El penetrador de municiones masivas, conocido como GBU-57. Cada una pesaba unas 15 toneladas, medía más de 20 pies de largo, casi como un autobús pequeño, y no dependía de una gran explosión. Su masa era sobre todo acero macizo, forjado para sobrevivir al impacto y perforar la montaña por pura energía cinética, alcanzando velocidades terminales aterradoras antes de tocar tierra. Vale la pena entender por qué se llegó a construir algo así. A comienzos de los años 2000, los mandos militares iraníes habían visto cómo, durante la Guerra del Golfo, el poder aéreo estadounidense desgarraba las defensas iraquíes como si fueran de papel, usando entonces bombas antibúnker de 5.000 libras que atravesaban refugios de concreto reforzado sin mayor esfuerzo. La lección fue clara para Teherán. Nada en la superficie sobreviviría jamás a un ataque estadounidense. Por eso decidieron abandonar la superficie por completo y excavar el corazón mismo de la montaña, apostando a que la roca ultradura de Kolangaslu absorbería la energía de cualquier ojiva antes de que llegara a las defensas artificiales. Cuando terminaron la obra, en el Pentágono mismo se debatía si existía siquiera un arma convencional capaz de destruir Fordo en un solo golpe, y hasta los cazas israelíes más avanzados carecían de capacidad para cargar algo tan pesado. Fordo se convirtió, durante años, en el símbolo de lo intocable. Ese fue precisamente el problema que el Pentágono decidió resolver, invirtiendo cientos de millones de dólares en un solo objetivo: crear un arma capaz de perforar la corteza terrestre. El resultado, ese penetrador de 15 toneladas que ahora volaba hacia la montaña, no se parecía a las bombas termobáricas rusas o chinas, diseñadas para generar ondas de choque e incendios en superficie. Contra válvulas antipresión enterradas a decenas de metros, ese tipo de arma resulta casi inútil. Aquí la clave no estaba en el fuego, sino en el peso, la velocidad y, sobre todo, en un componente diminuto: el detonador inteligente. Ese sistema tenía que sobrevivir a fuerzas de desaceleración capaces de pulverizar electrónica común y, además, contar
capa por capa, cuánta roca y concreto atravesaba para detonar la carga en el instante exacto en que el arma entrara al vacío de la sala subterránea. Un segundo antes y solo rasguñaría la montaña. Un segundo después y se enterraría inofensiva en la tierra suelta del piso. Nada de esto habría servido sin la plataforma capaz de llevarlo hasta ahí. Ningún caza podía cargar 15 toneladas y un bombardero pesado convencional habría sido un blanco fácil para las baterías antiaéreas iraníes, entre ellas sistemas rusos de largo alcance capaces de detectar, rastrear y disparar en cuestión de segundos. El bombardero furtivo, en cambio, reducía su firma de radar, una aeronave de más de 330,000 libras, hasta hacerla aparecer como un ave pequeña en las pantallas enemigas. Para cuando los operadores de tierra dudaban de lo que veían, el avión ya estaba sobre el objetivo. Y ahí es donde ocurrió algo que pocos análisis mencionan. El bombardero soltó la primera bomba que abrió un pozo profundo en la roca y segundos después soltó la segunda guiada por satélite hacia ese mismo canal para perforar todavía más profundo. Un doble golpe pensado para garantizar un colapso total e irreversible. El estruendo que siguió fue tan violento que en un primer momento estaciones sismológicas de la región lo registraron como si fuera un terremoto natural. No lo era. Las ondas acústicas coincidían exactamente con una detonación masiva bajo tierra, sin ninguna de las características de una falla tectónica. Imágenes satelitales comerciales mostraron después deformaciones profundas alrededor de los accesos a Fordow, la huella inconfundible de una munición diseñada para penetrar antes de estallar. Lo que pasó exactamente dentro de la montaña, sin embargo, sigue siendo difícil de confirmar. Evaluar el daño de un objetivo enterrado a decenas de metros de profundidad no es como sobrevolar un depósito de municiones al día siguiente y contar escombros. Aquí todo ocurrió en la oscuridad total, bajo capas de roca. Las autoridades iraníes en las primeras horas negaron cualquier daño. Horas después, cuando las imágenes empezaron a circular, ajustaron el discurso. Hubo un ataque, sí, pero las defensas lo interceptaron y el daño fue mínimo. Es el guión habitual cuando un gobierno es golpeado en un punto que consideraba invulnerable. Lo honesto es reconocer que nadie puede afirmar todavía con certeza si los túneles de acceso simplemente colapsaron, bloqueando el paso, o si la onda de sobrepresión pulverizó las centrifugadoras en su interior. Tampoco se sabe si en las semanas de tensión previas al golpe, Irán logró evacuar a tiempo personal clave y equipos sensibles. Declarar el programa nuclear iraní completamente destruido sería por ahora apresurado. Pero hay algo que sí cambió esa noche, y no tiene que ver solo con concreto o acero. Durante más de 20 años, toda la estrategia iraní, su margen de negociación, su red de aliados regionales, su política exterior entera, descansaba sobre una idea simple. Mientras se escondieran lo suficientemente profundo bajo tierra, ningún poder militar podría alcanzarlos. Esa certeza era su blindaje psicológico, la identidad de toda una generación de generales y científicos que se creían un paso adelante de Washington. Cuando el penetrador atravesó la montaña, esa certeza se derrumbó junto con la roca. Y un régimen que pierde de golpe su ancla estratégica
no reacciona con calma. Entra en un estado de desorientación donde las viejas reglas ya no aplican y las nuevas todavía no existen. Un adversario así, acorralado, no necesariamente se rinde. A veces se vuelve más impulsivo, más propenso a decisiones desesperadas que ya cálculos fríos. El eco de esa explosión, además, no se quedó en Teherán. Es fácil imaginar que, en ese mismo momento, en Pyongyang, en Pekín y en Moscú, más de un planificador militar revisó sus propios mapas con inquietud. Corea del Norte lleva décadas construyendo ciudades subterráneas, silos de misiles enterrados y búnkeres de mando tallados en montañas, bajo la misma lógica que Irán. Rusia y China, por su parte, han apostado la supervivencia de su liderazgo y de parte de su arsenal nuclear a refugios excavados a gran profundidad. La ecuación que durante décadas pareció infalible, profundidad igual a seguridad, quedó esa noche seriamente en duda para todos ellos. Ahora la pregunta queda abierta y probablemente seguirá abierta durante semanas. ¿Este golpe empujará a Irán de vuelta a la mesa de negociación, obligado a aceptar que ya no existe un lugar seguro donde esconder su programa nuclear? ¿O será, al contrario, la gota que derrame el vaso, la que empuje a Teherán a acelerar en secreto y a toda costa su carrera armamentista, antes de que llegue un segundo golpe? Cada agencia de inteligencia del mundo se hace hoy esa misma pregunta, sin una respuesta clara todavía. Y quizás valga la pena pensarlo un momento también desde este lado de la pantalla. ¿Ustedes qué creen que haría un país acorralado así, con el orgullo herido y sin lugar donde esconderse? La guerra, al final, nunca termina justo cuando se apaga el eco de la explosión. Apenas empieza una nueva fase y el próximo movimiento le corresponde a Teherán.